Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Siempre es bueno tener en cuenta que estos estudios se desfasaron nada más que en una clase. Entonces estamos en la lección 7. ¿Ya? Y después vamos a pasar a la número 9 para que lo tengamos presente si alguien se ha incorporado hoy día nada más. Nos quedamos viendo dos cosas la semana pasada, allí en la página 138 de los estudios. Tenemos manteniendo la actitud correcta. Y vimos, alcanzamos a ver estos dos males que debieran ser evitados. Uno de ellos es la avaricia y el otro la preocupación. Eso alcanzamos a ver y terminamos allí. Entonces, ese tiempo del día jueves pasado. Vamos a ir entonces a la página 140 ahora para ver cuáles son las dos virtudes que debieran ser cultivadas en nosotros. En primer lugar, la que vamos a estar compartiendo es el tema del contentamiento, ¿ya? Y en contraste con la avaricia, el contentamiento es sentir satisfacción con lo que nosotros ya tenemos. Esto sea poco o sea mucho. Leemos allí en Hebreos, en el capítulo 13, verso 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que tengamos mucho o tengamos poco, la idea es que nosotros podamos tener un contentamiento, estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. Es cierto que el Señor le puede dar mucho a algunos, le da más, y a otros le puede dar menos, ¿ya? Pero como estamos hablando de la mayordomía, entendemos, ¿no es cierto?, que el mayordomo debe ser fiel, administrando lo poco que tiene o administrando lo mucho que tiene. Hacíamos un ejercicio, lo dije el otro día algo, hacíamos un ejercicio hace algunos años atrás y en una hoja en blanco de papel considerábamos qué cosas el Señor nos fue proveyendo, tanto en lo material, en lo físico, como también en lo espiritual. Y nos dábamos cuenta que íbamos llenando la hoja cada vez que se nos iban proponiendo algunas cosas, íbamos llenando la hoja y habíamos considerado que no habíamos traído absolutamente nada a este mundo. Y hoy en día, ¿no es cierto?, tenemos más de un par de zapatos, tenemos más de qué sé yo, a lo mejor de una chaqueta o alguna otra cosa que empleamos o usamos. Entonces, entendemos que también Dios nos ha provisto, ¿ya? Entonces, el mayordomo debe ser fiel, administrando aún lo poco que tiene, y el Señor le va a dar mucho más. Eso explica en alguna manera la parábola, ¿no es cierto?, de los talentos allí en Mateo 25, ¿ya? Por lo tanto, entonces debiéramos contentarnos con lo que Dios nos da. Primera de Timoteo en el capítulo 6, perdón, voy a leer primero Proverbios, Proverbios 30, versos 8 y 9. Proverbios 30, versos 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre
de Dios. Qué importante es este texto, y muy en especial en estos tiempos. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Entonces, debe haber una distinción entre cuáles son las necesidades y cuáles son los deseos nuestros, ¿ya? Porque Dios ha prometido también llegar a darnos las cosas que necesitemos. Alguien en una oportunidad dijo que Dios a veces no nos daba lo que nosotros pedíamos, sino lo que merecemos, ¿ya? Y creo que también es válido poder considerar que hay algunas cosas que Dios no nos va a contestar en razón de eso, ¿ya? De nuestros caprichos, de nuestros deseos o algunas cosas así. Entonces, si un creyente tiene todo lo que necesita, esa es una razón suficiente como para sentirnos contentos. Estemos contentos en todo tiempo, en todo momento, con lo que tenemos. Amén. Gloria al Señor. Dije dos virtudes que deben ser cultivadas. Entonces, la primera de ellas es el contentamiento y la segunda tiene que ver con la generosidad, ¿ya? La virtud de la generosidad consiste en que podemos dar en una forma libre, ¿ya? Con liberalidad, como lo dice Romanos en el capítulo 12 también, ¿no es cierto? Que el que preside con solicitud y el que reparte lo haga con liberalidad, y el que hace misericordia debe hacerlo con alegría. Entonces tenemos allí una fuente, la palabra del Señor, con respecto a ello, y debemos considerar, ¿no es cierto?, que están los atributos de nuestro Dios, también están allí. Su misericordia ha sido muy, muy amplia. Vamos a leer entonces en Primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y allí en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, también, versículo 17 hasta el 19, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Mire qué interesante, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Siempre hablamos acerca de la avaricia, ¿no es cierto? Y una persona que tiene avaricia muchas veces va a querer tener más. Alguien, el mismo estudio en algunos pasajes anteriores hablaba acerca de que la persona desea más, y desea, allí salía un ejemplo, decía: quiero tener más y quiero tener más de lo mismo que ya tengo. Entonces, las personas se vuelven avaras, ¿no es cierto? Y ahorran sus posesiones para sí mismos, ¿ya? Mientras que la persona generosa da sus bienes también para el bien de los demás. Y los ejemplos que aparecen aquí en la lección son los del capítulo 2 del libro de los Hechos, donde ninguno decía ser suyo, ser propio, nada de lo que tenía, sino que podía compartirlo con los demás, y en especial con aquellos que tenían necesidad. Así es que podemos ir viendo un poquito también esa situación de
de que la avaricia, ¿no es cierto? Como dice el dicho, la avaricia rompe el saco, ¿ya? Es un dicho, no está en la escritura, ¿ya? Muchas veces, ¿no es cierto?, podríamos decir que la persona que tiene avaricia toma los bienes que pertenecen a Dios, usándolos de la manera que quiere, mientras que la persona generosa va a llegar a administrarlo y los va a usar de la manera que Dios quiere que lo haga también. Amén. Entonces en ello debemos tener en cuenta lo que Dios nos comparte, nos ministra a través de su palabra en cuanto a los bienes y en cuanto a lo que poseemos, ¿ya? En primer lugar, como dije, para que tengamos un contentamiento, y en segundo lugar, para que nosotros podamos ser también generosos, podamos abrir nuestro corazón, pero también, ¿no es cierto?, no ser avaros, ¿ya? Allí en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 16, versos 16 y 17, si usted quiere buscarlo, ¿ya? Menciona que nadie debería acercarse a Dios con las manos vacías. Hay un pastor que tiene un dicho, y siempre se lo escucho yo, y dice: no hay nadie tan pobre que no tenga nada para dar. No hay nadie tan pobre que no tenga nada para dar. Y es verdad, porque nosotros vemos que aún en la Escritura, si bien es cierto, los que tenían un cordero, los que tenían, ¿no es cierto?, ganado, podían traerlo al templo para los sacrificios, pero el pobre podía traer 2 tórtolas o podía traer 2 palominos, es decir, se podían cazar estas aves y traerlas para el sacrificio. O sea, toda persona podía venir ante el altar del Señor, aún que no tuviera muchos bienes. Entonces eso deberíamos considerar, y voy a hacer solamente un paréntesis muy cortito. Hay cosas muy rescatables, por ejemplo, del pueblo judío, porque cuando ellos ven a alguna persona en miseria, o ven a alguna persona que ha caído en desgracia en la parte económica, o qué sé yo, la parte de sus bienes, o ha perdido, ¿no es cierto?, su negocio, ellos se juntan, ¿ya?, se reúnen, y sacan a la persona del problema. Si usted se recuerda, había un comentarista deportivo, Mauricio Israel, no sé si usted se recuerda, y contrajo unas deudas bastante grandes y todo ese tipo de cosas, y el pueblo judío se reunió, se juntó y lo sacó de su problema. Entonces, si nosotros siguiéramos el ejemplo de la Escritura, hermanos, no solamente tendríamos un lugar de reunión, a lo mejor tendríamos otras cosas mucho más amplias y qué sé yo, a lo mejor para que todos los hermanos pudieran disfrutar de ellas. Pero de pronto, ¿no es cierto?, también nosotros nos ponemos como muy para nosotros mismos, ¿ya? Hay una pregunta que surge y dice, y es importante: ¿puede una persona pobre ser generosa? De hecho, no sé si ustedes se recuerdan, hermanos, hubo antes de las elecciones, mucho antes de las elecciones presidenciales, en un programa de televisión disfrazaron al que es actualmente el presidente Sebastián Piñera. Lo disfrazaron como un mendigo, ¿ya? Y lo generaron todo esto, lo disfrazaron, y él salió a la calle y comenzó a pedir. Y en un semáforo pedía a los que iban en auto y todo. Cuando terminó todo este asunto, porque ni la esposa lo reconoció, ¿eh? Nadie lo reconoció. Entonces él llegó a la casa, golpeó la puerta y todo, y ahí se dio a conocer quién era. Yo no sé si usted vio eso, pero yo lo vi. Y una de las palabras que más me llamó la atención es que cuando ya sacaron el disfraz y todo lo demás,
todo lo que habían hecho, le preguntaron cuál era su opinión. Y él dijo, me llamó mucho la atención que era la gente pobre la que me daba, los ricos ninguno. De la gente que tenía y yo me acerqué, ninguno me dio. Pero la gente pobre de lo suyo sacaba, aunque fuera lo mínimo, pero esa gente me dio. Y le llamó mucho la atención a él y también a mí, algo que él dijo, uno de mis hijos, ya, de todos mis hijos, pasaron la mayoría de largo, pero uno de mis hijos se devolvió y me dio 1.000 pesos. Y dijo, y lo destacó ahí al hijo, y dijo, él tiene un corazón diferente a lo mejor al de sus hermanos. Y sabe, hermano, a veces nosotros miramos como que las personas, y en esto quiero ser muy, muy honesto en lo que voy a decir, porque también lo he escuchado de parte de algunos, dice, ojalá llegara gente rica a la congregación, a la iglesia, para que ellos se pusieran con, qué sé yo, con algo, cambiáramos a lo mejor, no sé, por el techo, pavimentáramos el patio. Hermano, la verdad de las cosas es que el más dadivoso a veces es el que ha atravesado por momentos difíciles y sabe lo que cuestan las cosas, ¿ya? El Señor, si hubiera querido llamar a todos los ricos, yo creo que el primero en convertirse hubiera sido José de Arimatea, ¿ya? Era un hombre rico. Y ahí, por ahí, habían otros también que tenían sus bienes. Pero sabe que a los pobres les he entregado el Evangelio. Y con eso no es que sea un conformismo, sino que debemos considerar, para responder esta pregunta, si una persona pobre puede ser generosa, sí. Sí, la Biblia nos enseña que sí puede. Y tenemos el ejemplo de la viuda allí en Lucas capítulo 21, ¿ya? Desde el verso 2 al 4. Lucas 21, verso del 2 al 4, voy a leer del 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Qué ejemplo puso el Señor, ¿no? Yo creo que es muy, muy valedero considerar eso. Entonces debemos entender, ¿no es cierto?, que las personas pobres pueden llegar a ser muy, muy generosas. Y bien, allí termina entonces mi participación de lo que me faltaba de la lección y ahora mi socia, mi asesora económica y mi asesora de imagen va a continuar aquí con esta parte. Amén, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Damos gracias al Señor por ello. Y la parte que me corresponde a mí es del objetivo 4. Haga un presupuesto. Sí, por favor. Haga un presupuesto. Dice, preparar un presupuesto siguiendo el ejemplo proporcionado en la lección. Uno de los problemas que muchas personas tienen es cómo gastar el dinero que han ganado. Y otros gastan más de lo que ganan. Entonces, y el presupuesto es necesario porque nos ayuda a una persona que comprenda su situación financiera. Y aquí estamos viendo un presupuesto de la canasta de alimentos, de verduras, de leche, de fruta, de pan, de arroz, carne, queso, huevo, lo que uno ocupa más en el hogar y mensual, ¿ya? Y esto lo tenemos que hacer nosotros como dueñas de casa y como dueños de casa también los varones,
también tienen que ver esa parte. Algunos varones, ellos se preocupan de esto, otros se preocupan en los hogares de las mujeres. Y realizamos una canasta también. Una canasta, y lo hicimos porque en la lección sale muy básica, o sea, eso ya no existe. Pero hicimos una canasta y yo en los ingresos pusimos el sueldo que es el mínimo imponible ahora, aquí en Chile, de 337.000 pesos. Y en otros ingresos, el IFE, que a todos le ha llegado. Que están todos calladitos, pero a todos le ha llegado. ¿Ya? Que son 177.000 pesos por persona. Eso da un total de 514. Esto que estoy leyendo yo es una canasta imaginaria. A lo mejor hay alguien que vive con esto y a lo mejor hay alguien que no recibe esto, pero es imaginaria. Y ahí sale el diezmo como prioridad. Y de 514.000 pesos, el diezmo serían 51.400 pesos. En arriendo y vivienda o dividendo, 200.000 pesos puse yo. En agua, luz, gas, el gas está a 16.900 pesos en un lugar, pero en otro lugar está a 22.000 pesos el gas. Entonces, hermana, el agua, la luz, el gas, 46.800. Bueno, se hizo una canasta aquí con los alimentos, que es un total de 73.623. Ropa, no todos los meses nos compramos ropa. Escuela o universidad, los que están estudiando. Transporte, teléfono, reparaciones y emergencias, que da un total de 514.000 pesos. Esa es algo imaginario, no sé cuál será su realidad que usted vive, ¿ya? Entonces esos son ingresos, pero la prioridad es poner a Dios primero. Y eso nos cuesta. Cuando cuesta poner a Dios primero, creo que siempre se nos juntan los problemas económicos. En la lista de gastos del modelo de presupuesto de diezmo y ofrenda es lo primero. Así debe ser. La prioridad. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Todo lo que tenemos. Hermano, yo me acuerdo que siempre yo necesitaba algo, pero yo nunca daba. Era una mujer como para mí nomás. Pero cuando yo conocí al Señor, comencé y aprendí a dar. Y sabe, hermana, me sorprendió el Señor. Me sorprendió a tal grado que yo vi la mano de Él, cómo se multiplicaban las cosas. Y Él me sorprendió. Por eso nosotros tenemos que palpar y tenemos que ver que el Señor nos bendice cuando nosotros le damos a Él. Cuando le damos a Él, el Señor multiplica todas las cosas. Y es sorprendente. Entonces, el diezmo es la 10ª parte y está consagrada al Señor. En cambio, las ofrendas pueden ser de cualquier valor o proporción. He escuchado también que algunas personas dicen, yo mi diezmo no lo doy a la iglesia, pero sí ayudo a alguien. El diezmo es del Señor y si usted quiere bendecir a alguien, usted no puede sacar del diezmo, porque el diezmo es del Señor. Son dos cosas diferentes. Entonces, hermana, tenemos que aprender y que el Señor nos ayude, que nos ayude. Vamos a leer el origen e historia del diezmo. No sabemos cuándo comenzó la práctica del diezmo, pero sabemos que desde los tiempos de Caín y Abel, la gente traía ofrendas a Dios. Quisiera que alguien me leyera Génesis 4, 3 al 4. Otro hermano me lee Génesis 14, 20. Otro hermano o hermana me lee Génesis 28, 22.
¿Quién tiene Génesis 4, 3 al 4? Amén. Amén, pastora. Amén, amén, Y Pati. aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Amén. ¿Hasta ahí? Amén, sí, 3 y 4. Amén. Claro, porque era lo mejor, lo primero, lo bueno. Lo primero es lo mejor para el Señor. Los diezmos son mencionados por primera vez en los días de Abraham. De hecho, él dio el diezmo al rey y sacerdote Melquisedec. Génesis 14, 20. Amén. Sí, Ah, amén. Adelante, nueva hermana. Ya, gracias. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. amén. Dio a Abraham los diezmos de todo lo que recibía, de todo lo que tenía. Es evidente en el relato bíblico que el diezmo era una costumbre que ya estaba establecida. No existe indicación que hubiese sido establecida en esta ocasión. Más aún, hay evidencia que los caldeos, la nación de la que provenía Abraham, diezmaban mucho antes de este evento. ¿Quién tiene Génesis 28, 22? Amén. Dice así, Y y esta esta piedra- piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Entonces, leemos que Jacob hace la solemne promesa de darle los diezmos a Dios de todo lo que él le dé, lo que él tenía. Siglos más tarde, la práctica del diezmo fue establecida por Dios como una ley. Levítico 27, 30 y 32. 30 al 32. ¿Quién lo puede leer? Amén, mi pastora, dice así, 27, 30 al 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Amén. Amén. Entonces, antes se daban también los alimentos, las verduras, lo que proveía la tierra, le daban los diezmos. El Señor Jesús reconoció el diezmo en Mateo 23, 23. ¿Alguien me lo lee? Amén. ¿Sí? Hay de ¿Sí? vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Amén. Amén. Él no reprendió a los líderes religiosos por diezmar, sino por dejar de hacer las cosas más importantes a pesar que diezmaban. Más aún Jesús dijo claramente, esto era necesario hacer, o sea, lo más importante de la ley, sin dejar de hacer aquello, de diezmar. El apóstol Pablo enseñó a las iglesias a dar de acuerdo con los principios comprendidos en el diezmo. 1 Corintios 16, 1 y 2. Dice así, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amén. Entonces, para calcular el diezmo es el 10% de lo que nosotros recibimos. Amén. Y antes, y creo que en las iglesias pentecostales, ellos si tienen ganado, ellos dan un animal, un chanchito, una cabrita, una vaquita, y dan de diezmo. Claro, eso era en el Antiguo Testamento. En este tiempo no sé, pero creo que lo hacen los hermanos pentecostales. Amén. Entonces, si sus entradas son bajas,
usted saque el diezmo y usted verá la mano de Dios, hermano, hermana. Usted va a ver que el Señor va a proveer, le va a multiplicar. Las bendiciones resultantes del diezmo. Vamos a ver. Sí. Primero vamos a leer 2 de Corintios 9:6. 2 de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no Amén. con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El Señor, si usted, hermana, va a llevar el diezmo a la tesorería o se lo va a entregar al tesorero, usted vaya con alegría. Sé de una historia que una persona, una hermana o hermano, no sé quién era, hombre o mujer, llevó el diezmo y abrazaba el sobrecito del diezmo y decía, con este diezmo habría hecho esto otro, y se quejaba. Y el hermano tesorero le dijo, ¿sabe, hermano o hermana? Tome el diezmo. Cuando usted venga alegre, contenta a darlo, entréguelo. Pero si usted viene con pena, con tristeza, con amargura, tome, lléveselo. Y así fue, y se lo llevó. Así que el Señor nos ayude a nosotros cuando tengamos que diezmar, que lo podamos hacer con alegría, como lo pusimos en nuestro corazón, no con tristeza. Bendiciones resultantes del diezmo. En Malaquías 3:10, Dios nos enseña que derramará en abundancia toda clase de bendiciones sobre quienes diezmen. Dios le desafía, dice, probadme. Leamos Malaquías 3:10. Amén. Amén. Dice, Sí. traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén, hasta que sobreabunde. Y dice, probadme, probadme. Quienes damos el diezmo sabemos que por experiencia que 9 décimos con la bendición de Dios rinden más que 10 décimos sin ella. Proverbio 3:9. Amén. Dice, honra al Señor con tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. Amén. Y 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces, hermana, hagámoslo de corazón. Y si usted nunca ha experimentado esto, pruebe al Señor y comience a hacerlo. El Señor traerá bendición en gran manera y le va a sorprender a usted. Gaste su dinero prudentemente, dice ahí. Pague al contado todas las veces que sea posible. Evite las deudas. Compre primero lo que es necesario y economice. El dinero trae tantos problemas, hermano, también, que muchas personas han prestado dinero, cristianos, y han perdido su salvación, debido a que no han podido devolver ese dinero que pidieron y no se han congregado, han perdido la salvación por no acercarse a la persona que le pidieron y darle excusa correspondiente. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca y que el Señor sea obrando cada día en nosotros. Amén, hermano. Entonces, evitemos estas cosas y que en realidad el diezmo sea una bendición. Amén. Vamos a orar.